No, ya son tardes, ¿verdad? Ya son tardes. Muy bien, pues ahora vamos a iniciar con la mesa, donde tenemos el honor de contar con su presencia de la doctora Judith Pérez Castro y del doctor Jesús García Reyes, quienes nos hablarán sobre el tema de la formación profesional y ética en post-pandemia en estudiantes de pueblos originarios de educación superior. Bienvenidos, maestra, maestro. Voy a leer su semblanza curricular que nos enviaron. La doctora Judith Pérez Castro es miembro del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, ISUE-UNAM. Es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 2 del CONACYT. Entre sus publicaciones recientes se encuentran Pérez Castro, Condiciones para la docencia inclusiva, análisis de las barreras y los facilitadores, en Revista Iberoamericana de Educación Superior, RIES. Sus líneas de investigación son equidad e inclusión educativa y políticas educativas y ética profesional. El doctor Jesús García Reyes también es miembro del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de Educación, ISUE-UNAM. Es doctor en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. Miembro también del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 1 del CONACYT. Entre sus publicaciones recientes se encuentran Domínguez, Couso Fernando y García Jesús, 2002, Jóvenes Mexicanos en Educación Media Superior y las tecnologías en la educación, en coordinación con algunos otros, la coordinación es de Belando, María, Participación Cívica en un Mundo Digital. Sus líneas de investigación son participación y ciudadanía en estudiantes de educación media superior, cultura ciudadana y representaciones de la diversidad. Bienvenida, bienvenido, maestros. Gracias por aceptar la invitación. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias, saludos a todos. Gracias a la maestra Rocío Domínguez por esta invitación. Y bueno, lo que les venimos a presentar aquí, el doctor Jesús y una servidora, es resultado de un proyecto de investigación de corte comparado. El título de la ponencia es Formación profesional y ética en post-pandemia en estudiantes de pueblos originarios de nivel superior. Aquí lo que cabría resaltar para empezar es que estamos hablando de un grupo cuyas oportunidades de ingresar y permanecer en la educación superior son bajas. Y históricamente, y a esto se cruza la situación de desigualdad social que rodea a las comunidades indígenas y que, bueno, se hizo más evidente aún con el tema de la pandemia. Eso es algo de lo que queremos rescatar. Esta ponencia que presentamos se deriva de un proyecto internacional que se denomina Sendas y Trayectorias Indígenas en la Educación Superior Mexicana. En este proyecto participamos el ISUE de la UNAM y la Universidad Veracruzana, y está coordinado por la Universidad de Bath de Reino Unido, ¿no? El objetivo general del proyecto es indagar sobre los impactos que la educación superior tiene en los estudiantes indígenas, tanto en su formación profesional como en la conformación de sus identidades y su relación con su comunidad y los grupos más cercanos a ellos, ¿no? Inicialmente este proyecto no estaba pensado para desarrollarse en estas condiciones, y de hecho a lo largo del proceso nosotros tuvimos que incorporar este tema de los efectos de la pandemia en las entrevistas que hicimos, porque bueno, fue una situación que se presentó como a todos nosotros, ¿no? Como a todos los que hemos presentado proyectos aquí. Y bueno, que hemos tenido que desarrollar la docencia o, como ya decía la ponencia anterior, resignificarla a partir de este nuevo contexto.
Bien, entonces, el orden de nuestra presentación es el siguiente. En el primer apartado vamos a empezar a hablar de la pandemia y la formación profesional. Luego, en una segunda parte, abordaremos la cuestión de la ética profesional. Luego presentaremos como tercer punto la metodología de la investigación, posteriormente los resultados y una breve consideraciones generales sobre lo que hemos presentado. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias también por la apertura y apoyo para poder realizar esta presentación. Es la maestra Rocío. Y bueno, sí, en efecto vamos a dar como seguimiento a lo que vimos en la presentación pasada. Hay cosas que se ligan con estos trabajos. De esta clase va a ser la mirada desde la educación superior y los grupos originarios. Cómo lo vivieron ellos, cómo también nos tomó de manera abrupta una circunstancia coyuntural que fue la pandemia, y esto pues tuvo efectos de primera instancia devastadores, ¿no? Llegamos un día y nos dijeron que se van a ir a la cuarentena, como pensando en vacaciones, que fuera Semana Santa, y se alargaban, y dijimos, bueno, eso va a ser muy padre, y que de repente se alarga, se va a alargar más y más, y esto trajo consecuencias entonces en la toma de decisiones por parte de las instituciones, por parte también de la población en general, y bueno, en parte también del Estado, ¿no?, que se tenía que hacer a nivel mundial, de los Estados a nivel mundial. Esto entonces, bueno, como todos saben, vivimos esta parte de la pandemia del COVID-19, porque fue en el 2019, 2021, y todavía seguimos en ella, partes colaterales de este efecto. Todavía no podemos decir que estamos finalizando la pandemia, sigue y continúa. Entonces eso tuvo repercusiones en la población estudiantil, que es lo que vamos a enfocar. Por supuesto tuvo repercusiones en toda la población, pero más en la población estudiantil. Sus efectos que tuvieron, en este caso, los estudiantes de pueblos originarios, regresar muchos a sus casas, volverse a instalar. Vamos a hablar de dos instituciones que en este caso es de zona metropolitana, que es la Universidad de Chapingo, parte de la UNAM con el grupo de los becarios que se tienen en pueblos originarios. Y bueno, entonces esto pues trajo las consecuencias. ¿Qué va a pasar, ¿no? ¿Cómo nos vamos a instalar? Podemos ver que en esta parte de la formación profesional y la parte de la ética profesional tiene tres puntos nodales de trabajo, ¿no?, que es los valores, la institución y las políticas educativas. Pero estos regularmente, o siempre se había pensado, yo lo había visto de esta forma, eran como de manera estáticas. Siempre se decía, estos son los tipos de valores que se tienen que recibir cuando va uno a la profesión. La formación profesional que debemos de recibir es un compromiso, responsabilidad, pero cuando llega una contingencia, ¿qué sucede? ¿Cómo se mueven estos? Y por supuesto siempre está la movilidad, pero en este momento fue más evidente cómo se tuvieron que reorganizar y organizarse nuevamente para tener algún impacto significativo en el estudiante de primera instancia, y también efectos con los profesores, la institución, y en hacer las políticas educativas tanto en el presente o en el presente de la pandemia como en su futuro posteriormente. En esto, bueno, vamos a ver que, bueno, el tema inmediato que va a aparecer es las circunstancias de tener la conectividad como el arma para poder seguir aprendiendo, dar clases, tener la docencia, tener el estudiantado, pero pues vivimos en un país que las condiciones no son las mismas para todos. Es decir, sí, como le mencionó la doctora Judith, los pueblos originarios también tienen una reproducción muy fuerte, son privilegiados por estar a nivel superior en ciertos aspectos, pero no en todos. Entonces, ¿cómo se vive estas circunstancias? Y esto es lo que les planteamos desde la primera parte de la formación profesional, en donde, pues, en el caso de los pueblos originarios y en el caso institucional, que también lo mencionaba, de la Universidad de Chapingo, por parte de sus estatutos, es que tengan una formación que va a tener una repercusión en las comunidades, en las regiones rurales en las que ellos viven, tanto para actores internos en su propia organización de los conocimientos que van adquiriendo. Ya lo había mencionado también la compañera hace un rato, ¿no?, de lo que vamos percibiendo, vamos adquiriendo. No solamente son contenidos, son experiencias, significados que te da una institución, ¿no?, en esa primera instancia. Pero bueno, también están las partes de los compromisos, responsabilidades y responsabilidad social que tiene el estudiantado al enfrentarse a un campo laboral posteriormente de sus estudios, pero también lo que vive en las aulas. Esta parte de la competitividad, el profesionalismo que tiene que recibir. Aquí vamos a ver que hay como una cierta
contradicción, ¿no? Porque una cosa es lo que pide el mercado, otras cosas es lo que va a pedir la institución escolar en la apertura, y más en las instituciones públicas, acerca del conocimiento. Entonces, también otra vez, un poco refiriéndonos a la ponencia anterior, siempre van a estar con esta ansiedad los estudiantes de que lo que se adquiere dentro de la escuela no me va a servir en el mercado laboral del futuro, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Y luego, si me aíslo dentro de mi casa, los que ya estaban dentro de los cursos normales, que ya llevan algunos años dentro de la universidad, van viendo que las prácticas profesionales que van obteniendo, nuevamente un poco a referirme a más a Chapingo, que tienen que ir al campo, que tienen que estar dentro del sitio para realizar sus actividades de la profesión que están ellos cursando, pues se ven sumamente afectadas, ¿no? Y eso es algo que va a ser muy notorio en los comentarios de ellos. En el caso de los de la UNAM no es tanto, pero también lo viven en las relaciones que tienen el uno con los otros, ¿no? De igual forma aparece un elemento que también esta es una contradicción. Por un lado, se le pide en el mercado laboral que sean más individuos competitivos, o sea, la meritocracia de cómo está progresando dentro de un lugar laboral, pero por otro lado, las instituciones escolares tratamos de recuperar el trabajo de lo que sean los grupos, ¿no? Grupo de trabajo. Las nuevas formas de conocimiento, ya vimos, se elaboran a partir de grupos, ¿no? Los grupos interdisciplinares, transdisciplinares. Entonces es una lucha ahí, ¿no? Que el chico pues va a tomar por sorpresa, ¿no? Por un lado me estoy aislando y estoy trabajando individualmente, pero por otro lado se le pide que trabaje en equipo, ¿no? Entonces ahí viene como una circunstancia paradójica, ¿no? O sea, sí, trabajar en equipo, pero estoy en mi casa solo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo vivo? Es totalmente ahí una contradicción que ellos están teniendo, ¿no? En ese mismo sentido vamos a mencionar sobre la ética profesional. Yo les mencionaba desde mi perspectiva, parecía como que fuera cuando vamos a las conferencias, cuando se habla de ética profesional. Cuando vemos los libros de textos desde primaria y secundaria, son como enunciados estáticos, ¿no? Me habla mi profesor acerca de la responsabilidad, pero 3 días no va a la escuela, no habla de puntualidad y no va, no llega tarde. Entonces, ¿cómo voy a relacionarme mi vida? Esto es a partir de las prácticas, por eso es movible, se va haciendo como la movilidad. Aquí el compromiso de los docentes, del estudiante para adquirir sus conocimientos, era lo que lo fortalecía en gran medida, ¿no? Era cómo se estaba él vinculando con su profesión. Hablamos, les digo, de estos 3 puntos, ¿no? Los valores, la institución y las políticas educativas parecen cuestiones nada más normativas, que están ahí en estamentos, en documentos, pero lo que los une, lo mencionaba también hace una otra manera, es cuestión subjetiva que se llama identidad, ¿no? O el significado, o la experiencia, podemos ponerlo desde la perspectiva que uno quiera. Pero esto es lo que de manera a cada hombre individual va adquiriendo un sentido de pertenencia. Y es movible. También en las conferencias que veíamos el día de ayer, este sentido que se le va dando, pues pertenece a un contexto, a un momento histórico, ¿no? Mencionaban hace un rato, bueno, los que no entraron y ya viven en la universidad y los que ya están dentro de la universidad, ¿qué pasa, no? Pues este significado va teniendo contundencia a partir de las experiencias que van adquiriendo ellos, cómo lo están realizando. Y si el ejemplo fue muy claro cuando decíamos del SUA, lo significa, ¿no? Lo viven también, pero tienen un formato, ya una experiencia de distinto índole que lo que vivían los que estaban presenciando. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Bueno, me estoy adelantando un poco a las cosas, pero hay que buscar esta idea de lo híbrido actualmente, ¿no? Entonces, es pensar en ello. Obviamente, pues eso nos llegó como una bocanada fuertísima a la cara acerca de lo que sean los cambios, porque fue como una cachetada de la pandemia, hizo reflexionar, ¿no? Pero estaban ahí, ahora hay que retomarlos, es como abrirnos a esta nueva era. Y bueno, en este sentido, pues veamos cómo la pandemia evidenció muchos de los problemas que se mencionaban. En un libro que tenemos ahí en el ISUE que se publicó durante la pandemia acerca de las experiencias, estudios que han hecho los colegas, mencionaban que este tipo de eventos no solamente nos daba en cuenta lo que ya se había vivido históricamente, ¿no? Como mencionaba la doctora Julián, los pueblos originarios históricamente han sido marginados. Aquí fue como una lupa, verlo otra vez de manera más evidente, ¿no? Y bueno, aquí me voy a situar un poco con el estudiantado, cómo lo estaba obteniendo, porque también el estudiantado lo vive, pero para pequeños grupos se evidencia más, ¿no? Entonces aquí el problema
la pandemia provoca que la enfermedad, muchos de los estudiantes dejaran la escuela, evidentemente, la pandemia empezó. Sin embargo, hay otros dos elementos que parece que son contundentes. Las cuestiones económicas, la adquisición de equipo, conectividad, lugar de residencia donde estaban los chicos, eso impedía seguir continuando con la escuela. Y el otro que también me parece que es el 30% muy fuerte, que dice diversos, lo vamos a poner con la otra gráfico, que es la conectividad, pues también aparecen cuestiones como la falta de conexión, sí, por el lugar de residencia, eso también fue evidente. Contrataba uno Easy, no servía, contrataba uno TotalPay, no servía, contrataba uno Megacable, no servía. Solo faltaba el DCF, pero todavía no llegaba en ese momento para ver que tampoco servía, ¿no? O sea, todos fallaban en algún momento, pero eso no era lo más problemático, sino eran las interrupciones en gran medida. Y las interrupciones, podemos decir, van en diferentes elementos, ¿no? Ya también lo mencionaba hace un rato la compañera, pues el cuidado de los hermanos, la familia, la enfermedad, los hijos, el trabajo, todo se conjunta. Y eso, pues, si pensamos en este ideal del estudiante, pues tendría que haber estado concentrado en sus materiales, trabajar. No, pues ahora ya lo vive de manera, pues, multifacética, ¿no? Ahora lo que le dicen es el multitasking, ¿no? Ahora ya el chico tiene que hacer, mientras está acá viendo la conferencia, por acá está barriendo. Mientras está barriendo y lavando los trastes, está escuchando la materia, ¿no? Y está haciendo la tarea también, o está grabando. Ahora tenemos recursos, eso nos lo permite también, pero en otros momentos no la había. Una de las circunstancias que también se mencionaban durante la pandemia es que se decía, la hipótesis es que los chicos están muy vinculados con las redes sociales y tienen conocimiento sobre las TIC. No, al final del día no. O sea, una cosa es que sean chicos consumidores y otra cosa es que sean productores de ello. Entonces también eso dio la evidencia de que nada más somos consumidores y no se estaba produciendo. Entonces, cuando se tiene que hacer ya algo en forma normalizado, que es la escuela, había las fallas, ¿no? ¿Y cómo podemos contrarrestar todo eso? Entonces, vamos viendo cuál era el tiempo que se le destina al uso del internet, ¿no? De 3 a 5 horas diarias, ¿no? De 33.8 navega, de 6 a 8 horas los jóvenes, y esto apareció durante el 2020, o sea, creció totalmente. Y bueno, aquí no lo tengo el dato puesto, pero les puedo mencionar que con los grupos originarios se exponenció en las zonas rurales el uso del internet, cosa que no se había vivido. ¿Quiénes fueron también? Y ese es otro estudio que se hacía, los más afectados para los recursos, las mujeres, de zona rural, de comunidades indígenas, ¿no? Que no podían tener acceso a una computadora, o que era la computadora de manera comunitaria, ¿no? Para todos los hermanitos, para todos, entonces tomar una clase era sumamente difícil. Cosa que en las zonas urbanas no ocurría, ¿no? Y entonces, aquí, al no tener el acceso a una computadora, el siguiente elemento fueron los teléfonos celulares. Todo el mundo tomó un teléfono celular, con sus pros y contras, ¿no? Pros, cercanía, ¿no? Pro, que podías tener ahí las videollamadas, podías todo, pero el consumo de datos, el hacer un trabajo en un teléfono celular, pues también tiene una forma deficiente. Entonces mencionabas que el móvil es el aparato más de uso personal, que tuvo mayor crecimiento, y el otro elemento que me parece el más significativo, y tal vez lo retomemos más adelante, es el uso de las redes sociales. Las redes sociales, uno de los primeros elementos fue Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp y Messenger, ¿no? Fueron los elementos circunstanciales para ello. Hace un rato también se mencionaba, y me sigo adelantando, este elemento que ahora tendríamos que retomar, ¿no? Hay un estudio que hace la doctora Janet Trejo, menciona que el uso de WhatsApp tendría que ser más optimizado. Sin embargo, también se dieron cuenta que cuando se utilizó en la pandemia, nada más era de forma informativa, no se generaban grupos. Entonces, ¿cómo vamos a recuperar estos grupos? ¿Qué tenemos que hacer para ello, ¿no? Esa es la cuestión que se centraba. Bueno, les centramos un poco a materia y vamos a ver lo que dijeron en estas entrevistas a profundidad que realizamos en la investigación acerca del trabajo de la pandemia, ¿no? De su formación profesional y más que nada de la experiencia. Como mencionó también la doctora Judith, el trabajo tiene una mayor profundidad en otros temas y que esperemos que en algún momento también nos den seguimiento a nuestras redes sociales, a nuestro Twitter, Facebook, todos ellos, para que vean las demás investigaciones que están realizando de este estudio. Es muy amplio. Y aquí estamos abarcando no solamente dos universidades, pero también están las universidades interculturales, están las universidades de Veracruz, en donde, bueno, se amplía el espectro de trabajo y desde diferentes miradas. Pero para esta presentación
nos ubicamos en estas dos escuelas, que es la Universidad de Chapingo, la Universidad la UNAM, con los universitarios del PUIC, y les puedo mencionar un poco del perfil de los universitarios de Chapingo, ¿no? La Universidad de Chapingo pues tiene que pasar varios procesos para entrar a la universidad, un propedéutico que los va dando, la mayor parte de las carreras son en ingeniería, ciencias industriales y económicas, pero la mayoría está centrada en ingenierías agropecuarias. Entonces, después de ellos se les da una beca y ellos van a mencionar que esta beca, también la Universidad de Chapingo se puede mencionar que tiene una parte de internado. Muchos de los que llegan del interior del país se quedan a vivir en la Universidad de Chapingo y esto en cierta medida ayudó al principio, pero también hizo que regresaran a sus propios lugares de residencia. Sin embargo, el uso de la beca que se les da y proporciona es una beca que en su momento pues podía funcionar y creo que se aumentó, y lo mencionan, a partir de que no fueron a las prácticas profesionales, y esto les dio un apoyo muy fuerte en el caso de Chapingo. Pero en otras universidades, se los planteo aquí, se los cuento, no pasó lo mismo, al contrario, redujeron las becas y esto tuvo un impacto significativo en el estudiante, ¿no? Para hacer las mismas entrevistas pues se tuvo que apoyarlos con los datos, darles un pequeño tarjeta para poder tener comunicación con ellos, porque no se podía. Nos costó en la experiencia de cuando hice las entrevistas que fueron vía Zoom, estábamos en pandemia, las caídas que se tenía en su momento de realizarla, no se escuchaba bien, el lugar donde estaba geográficamente, a veces la señal fallaba, o los mismos estudiantes para esta entrevista tenían que bajar a un pueblo cercano a realizar la entrevista. Eso fue el problema accidental geográfico, ¿no? Entonces también eso no nos ayudaba. En el caso de los universitarios, bueno, ya están más centralizados, aquí los apoyos familiares son muy fuertes, la mayoría de estos estudiantes pues, tienen un apoyo familiar que los ha hecho, pues, volvemos a toda esa parte simbólica, subjetiva, es la UNAM, va el apoyo, ¿no? Les dan mucho en este sentido. Y las becas, aunque no son tan fuertes como en Chapingo, sí tienen un apoyo tanto emocional para el estudiante, pero también económico que hace que potencialice su instancia, ¿no? En estos estudiantes que les voy a hablar. Porque, bueno, como les mencioné, el porcentaje más alto que se va, no tenemos aún ese dato, ¿no? Y sería interesante conocer por qué realmente también se puede, ¿no? Sí, hay veces que es el recurso económico, pero regresa. Hay veces que es los problemas familiares, pero regresan, ¿no? Pero los que se van y ya no regresaron, ¿qué pasó con ellos, no? Bueno, pues serían de las cuestiones que nos quedamos ahí en vigencia. Bueno, vamos a la siguiente, por favor. Y les menciono, ¿no? Entonces estamos en esta parte que vimos dentro de las gráficas de los recursos económicos, ¿no? Y mencionan ellos que el regreso en la primera párrafo fue difícil porque los hijos regresaron a casa, los padres ya no estaban con ese presupuesto para apoyarlos, pero se organizaron entre ellos para poder convivir y sacar adelante la familia, ¿no? Esto, se ayudaron, ¿no? Para poderlo hacer. Sí, algunos mencionan que el recorte económico pegó poquito, ¿no? Pero creo que en la parte agrícola nos sirvió a nosotros, en la comunidad, también mi hermanito y yo practicamos lo que conocíamos de la escuela, ¿no? O sea, los recursos que se llevaban de la escuela se los llevaron a la comunidad y los empezaron a implementar, ¿no? Eran algunos de primeros semestres que todavía no tenían mucho contacto con la carrera, pero lo que ya tenían lo llevaban, ¿no? Ahí está la formación profesional, ¿no? No me he olvidado que hablé de la formación profesional, o sea, se va recuperando entre los recursos económicos para la veamos un poco en la siguiente, por favor, la formación profesional. Este recurso económico es importante, sin embargo, para la formación profesional también es los cursos. ¿Qué pasaba con ellos? Hay un momento de ansiedad, y también se mencionaba hace un rato en la ponencia, que se recortaron los semestres, nos fuimos al área virtual. ¿Cómo voy a enfrentar ahora sin mis prácticas profesionales la carrera, ¿no? Solamente lo teórico me va a funcionar o no va a funcionar, y lo virtual, que sería un punto nodal. En lo virtual, pues mencionan estas circunstancias que ya hemos platicado, ¿no? La caída de la red, la falta de conectividad, que no podían organizarse con los profesores en algún momento para tomar el curso, ¿no? Pero existía siempre un apoyo por parte de la familia. Esto fue un elemento nodal, ¿no? La familia está siempre detrás. Y piénsenlo en otros contextos, por ejemplo, cuando uno va a ver
el examen con el premio, siempre está la familia atrás, ¿no? Poniendo la habladora, echándole porras, ¿no? Y cuando no se queda el estudiante, es un drama, ¿no? Es un drama familiar muy terrible. Y yo se los pongo a costo, si alguien aquí está interesado en hacer una tesis sobre eso, adelante, ¿no? Porque hace falta conocer más cosas. Pasamos en la siguiente, con respecto a la conectividad. Muchos vivían esto de que se les había ido el internet, estaba participando en clase y ya no me veía, me quedaba feliciado. Aquí ya no puedo hacer eso, ¿no? Estoy en línea, me podría quedar feliciado, ya podía consultar mis notas de lo que quería platicar, ¿verdad? Entonces ya, ahora ya no lo puedo hacer porque ya estamos en vivo. Ese es otro elemento que también vamos a ver, ¿no? Sí, es cierto lo de las pantallas que estaban en oscuros, pero no sabemos las bambalinas cómo lo estaban viviendo. Y esto tras bambalinas nos lo mencionan, pues, por mensaje o algo, nos conectamos y nos mencionábamos, oye, ¿qué dijo el profesor? Se me cayó la red, échame la mano, ¿no? O que se dejó de tarea, no me puedo conectar hoy, pero tú me puedes decir, ¿no? Entonces encontrar ahí depositorios para poderse tener vínculos entre ellos. Esto es muy importante y también ya lo había mencionado, que se fue haciendo una especie de solidaridad entre los estudiantes tras bambalinas. Y esto también falta mucho trabajo de reconocimiento. ¿Qué se hizo con ellos? Porque nosotros presentamos que subimos las plataformas, el Zoom, vimos la clase, pero nunca supimos qué había detrás de ellos. Entonces eso sería muy interesante conocer. Pues, pasamos a la segunda. Ahora sí. Aquí hay un elemento que creo que también responde a esta idea de las contradicciones que vivimos, ¿no? Por un lado, los profesores todavía se comportan de manera jerárquica con el estudiante, no hay empatía, ¿no? Dice, si no entras a tal hora, tienes falta, ya no entraste, ¿no? Oiga, pero está callada la pantalla, no hay ningún problema, nada más es que lo deje en campo, no habla. Si te caes 3 meses, ya no puedes regresar, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Primaria ocurría, ¿no? Si no llevas el uniforme, no puedes entrar a la plataforma. Bueno, ¿cuál es la circunstancia aquí? Entonces, ese fue uno de los elementos. Pero también podríamos reconocer que hay un grupo mayoritario, y lo mencionaron los estudiantes, que el apoyo del profesor o del docente fue nodal para continuar en las clases. Y esto es a partir de las interacciones, no solamente en su clase, sino que se vinculaba otra vez en un Messenger, en los mensajes de WhatsApp, estar en contacto, y esto es lo que hemos aprendido también a partir del SUA, que el profesor cuando está en contacto con ellos, a partir de las plataformas, que responde sus dudas, hace más empatía, ¿no? Sí, la relación cara a cara es sumamente importante y aún en estas épocas y en el futuro puede cambiar. La relación a cara es lo que nos hace nodal como civilización, ¿no? El contacto con el otro, conocer al otro. Y lo que mencionan es esta pérdida de los cursos que se ignoraron, se recortaron, que las clases también virtuales a veces no satisfacían las necesidades del estudiantado, no se veía el plan de estudios, había muchas deficiencias todavía. No es justificación, pero también estábamos en un problema coyuntural, ¿no? Muchos profesores tuvieron que adherir a las nuevas tecnologías, muchos estudiantes también se tuvieron que adherir a estas nuevas plataformas. Entonces era un momento experimental para observar la siguiente, ¿no? Y eso, por supuesto, nos genera ansiedad y frustración. No solamente al estudiantado, sino también al profesorado, ¿no? Se mencionaba aquí hace un momento, ¿no? Nunca conocía a mis estudiantes, siempre una pantalla negra, ¿no? La foto que tenía era de Bart Simpson, ¿no? ¿Cómo le llamaban? Que les decía, ¿cómo hacemos contacto con ellos, ¿no? ¿En qué forma? Pero también, ayer mismo se mencionaba, es a partir de las prácticas, ¿no? O sea, si el profesor apagaba la pantalla, pues obviamente iba a haber un seguimiento, pero si siempre la tenía prendida, en algún momento iba a haber una reconexión con él, ¿no? Por lo menos ya te ubican al profesor, ¿no? Ya sabes quién es. Luego te lo encuentras en los pasillos, oiga, profesor, ¿cómo está? Yo no lo había visto. ¿Quién es? No lo conozco, ¿no? Como dicen en la, ni tampoco como fotografía de Facebook, ni tampoco como foto de línea, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo contrastarlo, no? Pero este fue el mayor elemento, ¿no? Las afectaciones de ansiedad que viven los estudiantados, cuando se cae la red, las clases, ¿no? La frustración de que no pueden tener la conectividad, el tiempo que se tiene que desarrollar un examen, realmente lo estoy haciendo bien, realmente no lo estoy haciendo, o también, como veíamos ayer con las faltas éticas, bueno, pues ya toca mi acordeón, ya no lo hago, ¿no? Ahí depende mucho, pero esto también se tiene que contrarrestar con las prácticas, ¿no? El trabajo grupal ayudaba mucho para minimizarlas. Vamos a la siguiente. Y ese es al punto que voy yo, ¿no? En la ética profesional vamos a ver que
siempre se resalta el compromiso, la responsabilidad, ¿no? Pero hay que también resaltar el elemento que hace mención, la solidaridad. Y reitero, esto es paradójico, esto es una contradicción, porque ahora pareciera que dentro de la meritocracia se pidiera que nada más trabajáramos el individuo, pero cuando se trabaja en equipo se produce más. Y sí, se escucharon mucho las voces, es que yo no quiero trabajar en equipo, porque mi equipo no produce, no hace nada, yo mejor lo hago solo. Pero aquí ese fomento también de uno para que se trabaje en equipo. Y esto que mencionan ellos tiene mucho que ver con el docente, cómo los llevó a cabo para que trabajaran entre ellos, ¿no? Y a partir también de la empatía, o sea, ese es otro elemento fundamental, subjetivo, que es la empatía que tienes con el otro. Y dice uno, ¿no? Dice, la pandemia nos ayudó mucho a pensar, a plantearnos qué queríamos como comunidad. Antes nos dedicábamos mucho al turismo, y esto lo llevó ya a su comunidad, ¿no? Que el Atahua es un pueblo muy visitado, por lo que comentaba, aquí nació Benito Juárez, pero ahora pues se han más haciendo otro tipo de actividades comerciales que fortalecen su economía, pero también para que ya no dejen ir a los jóvenes. O sea, se unieron entre jóvenes, porque te mencionaba después, a hacer una economía entre ellos, ¿no? Un colectivo para hacer economía, y no se podía visitar en esos momentos, pero sí vender los productos a partir de internet. Eso ayudaba a la comunidad. Pero no tanto pensemos en la comunidad, sino a los jóvenes mismos a que se integraran, ¿no? Entre ellos. Digo, la que sigue, a manera de cierre, y podemos ahorita ampliar una discusión si ustedes gustan. Sin duda, la pandemia es un punto coyuntural que no se había visto en las últimas épocas, en la época contemporánea de la humanidad, una situación en donde se paraba el mundo a esta gran magnitud, ¿no? Y esto pues tuvo que generar nuevas estrategias, nuevas formas de posicionamiento, les vuelvo a reiterar esta idea, ¿no? Dentro de la institución, las políticas educativas y, en este caso, los individuos con los valores que van a adquirir, ¿no? Al respecto. Ahora ya todo se está trabajando en plataformas virtuales, ya está formando en su momento como manera de sustituir la educación. Ahora que estamos en regreso, yo también me uno a estas preguntas, ¿qué vamos a hacer, no? Ya no podemos decir, ahora este fue punto de aparte y seguimos como estábamos. No, hay que cambiar totalmente nuestra visión al respecto. Y bueno, diría Carlos Feiza, se generó una tensión entre los modos digitales cuando empezó a aparecer esto de la pandemia y cómo vamos a recurrir a ella, y la temporalidad que está viviendo, el consumo por parte de los jóvenes, pero también la escuela puede recurrir otra vez a los mecanismos que le llaman analógicos, ¿no? Del espacio educativo. ¿Qué son estos mecanismos analógicos? Pues generar comunidad, trabajo grupal, ¿no? Un currículum más flexible con el estudiantado, verlo como persona, no solamente como objeto de consumo, sino que también adquiera los conocimientos desde sus diferentes puntos experienciales, ¿no? Porque no solamente, como se veía antes, era lo que se vivía en la escuela, sino ahora está contrarrestado por todo su contexto, ¿no? Algunos, por ejemplo, mencionaban, no está aquí dentro de las entrevistas, pero mencionaban, a partir de lo que aprendí con mamá, cómo cocinar, me di cuenta de la importancia de mi carrera, cómo era, ¿no? Entonces eso tiene que también ver con los vínculos que vamos generando, ¿no? La asociación con nosotros. En parte de la entrevista también se mencionaban, se hacía mucho énfasis en las preguntas de cómo ha influido tu lengua materna en la comunidad escolar. Bueno, mencionaban algunos, nosotros somos de diferentes regiones. Realmente no era la lengua materna lo que nos unía, sino los consumos que teníamos ahí, de irnos en la escuela a ciertos lugares, a ciertas actividades, pero ahora, como tenemos ya más tiempo libre o nos vemos en Zoom, pues estamos aprendiendo, no sé, si yo era náhuatl, pues aprendiendo zapoteco, ¿no? Entonces empiezan a haber más lugares de relación entre ellos, ¿no? Entonces, y fortalecimiento también identitario, personal, ¿no? de la comunidad en este sentido. La siguiente, por favor. Pero estas relaciones de carácter analógico, si volvemos a los métodos de enseñanza otra vez de manera jerárquica del mundo adulto y poner estas barreras que siguen vigentes entre el mundo adulto, mundo joven, y decir, bueno, yo estoy negado a las comunicaciones, en la pandemia yo no viví en ella, estuve debajo de una roca y no me di cuenta de lo que pasaba, entonces si ahora regreso a dar mis clases conferenciales de educación bancaria, pues va a haber un choque muy fuerte, ¿no? Entonces aquí la invitación es que unirse nuevamente a este mundo digital, ¿no? No quiero decir que ahora, bueno, ya estoy aquí con ustedes y ahora voy a entrar en mis fotos de Instagram, pues algo como modelo, no, sino es
un acompañamiento con el estudiantado, ¿no? Entonces, esa temporalidad y finalidad es reconocer la heterogeneidad. Creo que este es el punto nodal. Y no solamente quisiera decirlo en la escuela, sino en todos los espacios sociales en los que vivimos, ¿no? Reconocer a los otros, ¿no? Antes ya se buscaba que pues el chofer del vamos, ¿qué es eso? Vamos, un chofer. Ahora, sin ellos, por ejemplo los Ubers o todos los repartidores, la sociedad se hubiera caído. Es necesario ese reconocimiento de nosotros, ¿no? Todos tienen una función social que es importante en esta sociedad. Y esto otra vez es una contradicción porque ahora la idea de la meritocracia es entre más certificaciones tenga, pues ya me distingo de los otros, ¿no? Y entre más capital económico tenga, me distingo también de los otros. Nadie, si no vean todas las ladies, laws que existen en internet, ese es el reflejo de ello, ¿no? De que están fuera de esta parte. Y bueno, esta parte de formación tiene que ver con herramientas que tenemos que recuperar, que nos dieron la pandemia, como son los usos de los celulares, herramientas, ojo, ellos no son las que van a hacer las actividades, sino son recursos actuales para la adquisición de nuevos conocimientos y que en este caso, de alguna forma, pensemos en la participación, hablábamos de la participación que tiene el estudiantado, se generó más amplia. Por ejemplo, Twitter apareció, bueno, ya no Twitter, TikTok, ¿no? Fue la plataforma que se exponenció y que actualmente es un foro donde todo el mundo habla, de cualquier cosa, de lo que ustedes quieran. Pero entonces, ¿cuál va a ser el tema que debemos trabajar en el mundo adulto? ¿Cómo generar pensamiento crítico? Si no, empieza a aparecer ahí toda una nube de cosas, de antivacunas, los terraplanistas, ¿no? Y sin fin de cosas que fuera de argumentos, ¿no? Entonces es generar nuevamente pensamiento crítico y a partir de las prácticas que tenemos entre nosotros acerca de la opinión, de la apertura a la participación y que esta esté, ayer mismo se mencionaba, normada o vigilada siempre por el soporte del argumento, ¿no? ¿De dónde viene ese punto? Ese es el carácter que los tenemos que ser científico en ello, ¿no? Darle las fortalezas de los argumentos. Y bueno, con eso cerramos. Estas son algunas referencias con las que les hicimos la ponencia. Les agradecemos mucho y les esperamos sus participaciones. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por compartir este estudio, esta ponencia tan enriquecedora que va muy relacionada con la anterior, sin duda. Nos abre más ese apetito para seguir pues descubriendo pues efectivamente esta reconstrucción que se da a partir de este accidente, de este modo que se presentó de la pandemia, que fue pues un shock sin duda y que nos hizo replantear muchísimas cosas, pero no nada más replantear, sino pues vivirlas de una manera distinta a como se había llevado, que nos hace ser o formar otra comunidad de aprendizaje, otros tejidos sociales, otras relaciones que nos llevan, como bien decía el maestro Jesús, a reconocerme también, no nada más a los otros, sino a partir de reconocerme que, pues no tanto a lo mejor quién soy, pero sí reconocerme qué tengo que hacer, cuáles son mis habilidades, mis virtudes, mis pues deficiencias en un momento dado, mis alcances, para yo continuar trabajando bajo estas condiciones. Ante la carencia o a lo mejor no, sí cuento con los recursos, pero no me favorece esto o aquello. O sea, reconocer todo eso pues sí nos hizo replantear nuevas búsquedas, nuevo horizonte de acción. Y en este estudio, maestro, sin duda, que estas entrevistas a profundidad pues sacan a flote todos aquellos igual significados y cuestiones que muchas veces ni idea teníamos que podían suceder, ¿no? Al igual que en la ponencia anterior se hablaba de efectivamente
estos valores que sin duda se vuelven a poner en la mesa, pero se reordenan en forma que ahora el reconocer la igualdad, la empatía, la solidaridad vienen a tomar mayor lugar dentro de este orden. Creo que eso es algo que también nos hace dilucidar, recuperar las herramientas que se utilizaron, que es una de las, después de este estudio que nos dice es importante hacerlo, porque nos permite seguir trabajando bajo una u otra forma híbrida, digamos, y sin duda es necesario. Porque no pensaríamos, ¿verdad?, que fuera otra pandemia a suscitarse, ¿verdad? Pero creo que esto nos abrió más el horizonte en el proceso de aprendizaje, no centrarnos que en este caso el golpe, digamos, fue más duro en el sistema escolarizado, si bien era la clase el día y más el tipo de docente que llevaba la clase, no si era la calle. Bueno, pues ya no quiero comentar más, me gustaría que escuchar si hay dudas, comentarios al respecto de lo que nos han planteado la maestra Judith y el maestro Jesús. Adelante, Gaby. Buenas tardes, doctor Jesús, doctora Judith. Me gustaría que nos pudieran platicar algún caso que pudiera, o más bien que hubiera llamado su atención, que hubiera revelado algo que ustedes no pudieran visualizar, ¿no? Como usted comentaba, tras bambalinas. Porque obviamente durante este proceso de la pandemia, en esta readaptación a la normalidad, como usted bien comenta, se generaron redes de apoyo entre estudiantes. Y para lograr inclusive hasta la autogestión, que era algo principal, ¿no? Entonces, ¿alguna experiencia que ustedes nos pudieran compartir de esta investigación que realizaron y que los compañeros compartieron con ustedes? Usted, por ejemplo, hace ratito comentaba que muchos se tuvieron que bajar a un lugar donde hubiera señal para poder contestar la entrevista, o que le tenían que pagar la tarjeta para que ellos pudieran tener saldo. O sea, hubo una serie de eventos, pero algo que pudiera ser revelador para usted, que nos pudiera compartir. Digo, evidentemente debe de haber muchos puntos, pero sí me gustaría escuchar alguno. Bueno, yo creo que, pues como usted acaba de decir, hay muchas experiencias. A mí me llama mucho la atención lo que más me llamó la atención de las entrevistas es esta diferencia que hay, que se puede ver claramente, entre los estudiantes de las comunidades indígenas y no indígenas, lo que significa para ellos tener acceso a la educación superior y pues, contar con estos apoyos que brindan las instituciones. Ya lo comentaba hace un rato el doctor Jesús. Estos estudiantes que entrevistamos tenían beca tanto en Chapingo como en la UNAM, ¿no? Y regresar a sus hogares, aunque conservaron la beca, regresar a sus hogares cambió significativamente la dinámica que ellos tenían. Por ejemplo, en el acceso a apoyos y recursos académicos que no tienen en sus comunidades. Para los estudiantes indígenas, contar aquí con el acceso a la biblioteca, con los recursos electrónicos de las revistas. O sea, no es nada más las clases. O sea, que sus comunidades no cuentan con estos recursos y estos se perdieron. Creo que es algo de los aprendizajes que nosotros debemos de tener como institución, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos apoyar a estos estudiantes? Porque para los que vivimos, o para los estudiantes que viven en zonas urbanas, tal vez sea más sencillo acceder a estos recursos, pero no para estos alumnos que están en zonas rurales y con unas enormes carencias, ¿no? En el caso de la Universidad de Chapingo, por ejemplo, los becarios internos que viven en la universidad y que tienen una serie, además de los recursos académicos, tienen una serie de recursos de apoyo, como por ejemplo la comida, la lavandería, el acceso a la cafetería y demás. A mí me llamó la atención uno de los testimonios que decía, bueno, incluso la beca que nos dan es muchísimo para lo que nosotros tuvimos antes de llegar a Chapingo, ¿no? Y otro decía, comíamos bien, comíamos mejor que lo que comemos en nuestras comunidades. Eso se perdió, porque
tuvieron que regresar a sus casas. Entonces creo que es importante, si bien, como decía la maestra Rocío, tal vez o esperemos que no tengamos una contingencia nuevamente de esta naturaleza, creo que sí es importante pensar en lo que se denomina tener un backup system, ¿no? Un sistema educativo de respaldo. ¿Qué hacer en estas circunstancias? ¿Cómo seguir atendiendo a nuestros estudiantes? Y no olvidar, esto es algo que lo ha dicho el doctor Ángel Díaz muchas veces, no olvidar que nuestra misión como instituciones educativas no es solo cumplir con los horarios, dar clases, hacer evaluaciones, también es formar, es educar más ampliamente. Y esto, bueno, es un contraste muy importante que vimos nosotros en este proceso de regreso a las casas, ¿no? de los estudiantes. Sí, estoy de acuerdo con lo que mencionas, es que es el vínculo, ¿no? Reitero otra vez, el vínculo institucional, las políticas educativas, vamos a poner los individuos, ¿no? Las becas, en contraste de lo que se menciona actualmente en los periódicos y medios de comunicación, para el estudiante de Chapingo es fundamental. Les da otra dimensión de lo que va a ser su crecimiento personal. Eso es indudable. Si yo le podría aunar más en la asistencia a la universidad, les genera un pensamiento crítico que era muy interesante porque cuando hicieron este regreso ya llevaron otras ideas, ¿no? Entonces ya, bueno, el ejemplo que les pongo es de organización nada más, pero también era de crítica hacia la comunidad, de las mujeres, de ver su posición como mujeres dentro de la comunidad. O sea, eso es cambiante también, el pensamiento chico que se va haciendo. Y eso tiene que ver también en la población, ¿no? Que los recursos que están recuperando, tanto académicos como con sus pares, ¿no? Eso hace el pensamiento que se vaya reformulando y una reflexión hacia quiénes son. Yo creo que sí, aquí vale la pena hacer esta pregunta: ¿quiénes somos? ¿Quién soy yo? ¿Dónde me estoy vinculando en este mundo actual? ¿Qué quiero para mí? Entonces, en gran medida, el hecho de que se hayan quedado muchos en casa, se hayan encerrado, desvinculó esta conexión. Y a mí me llama mucho la atención ahora que vinieron los medios de comunicación el primer día de clases aquí a CEU, y dijeron, no, todos regresaron, ¿no? Qué bien. Y al tercer día, problemas de ansiedad, frustración, pues sí, es que no era tan sencillo, ¿no? Imagínenlo, estos son jóvenes que ya están en la universidad, pero los niños, ¿cómo les habrá caído toda esta parte? Y ya lo habían mencionado también hace rato, o sea, las vivencias que tenían, ya la forma de coordinarse, de tener su mundo de vida ya realizado en su casa, ahora se rompe y llegan a un lugar donde hay muchísima gente, todo lo que se les dijo que tenían que protegerse ahora ya no. Entonces es un poco problemático, ¿no? ¿Cómo hacer un pensamiento reflexivo de esa confrontación que estamos viviendo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido la reflexión que queda es, a partir de eso que estamos viviendo como el problema, buscar, hacerse las preguntas, pero también las aristas, ¿no? Y en este caso vienen ahora también en relación a las políticas educativas que van a hacer, la institución que está haciendo y nosotros qué vamos a estar de, ¿no? Entonces ahí sería. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente. Bueno, pues ya nos deja para abrir más líneas de estudio. Y bueno, con apoyo más bien de la Coordinación de Comunicación de la Facultad de Filosofía y Letras, les damos este pequeño obsequio como un símbolo